Hola a todos, hoy veremos fracciones propias. El objetivo es comprender las fracciones propias, las fracciones equivalentes, amplificación y simplificación de fracciones, comparando y ordenando las fracciones de manera concreta, pictórica y simbólica. Pero, ¿qué son las fracciones? Una fracción es un número que representa las partes que fueron divididas de un todo. Las características de estas partes que dividen un total deben ser iguales. Como puedes visualizar en la imagen, tengo una unidad y esta unidad está dividida en 2, dividida en 3, en 4, etc. Estas partes, si te fijas, están divididas de forma igual. Un ejemplo pictórico es que tengo una figura completa. Estas figuras son cuadrado, círculo, triángulo y un rectángulo. Y ahora están partidas en 2 y ahora están partidas en 3. Partes de la fracción. Las partes de la fracción, tengo una unidad dividida en 3 partes iguales, de las cuales solo se pintaron 2. El número de arriba se llama numerador e indica el número de partes que se toman de la unidad. Y el número de abajo se llama denominador, indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Esto se lee 2/3 y esto forma una fracción propia. Una fracción es propia si su numerador es menor que su denominador. En otras palabras, si el número de arriba es menor que el de abajo, es una fracción propia. ¿Cómo se leen las fracciones en general? Primero, tienes que leer el número que indica el numerador. Puede ser 1, 2, 3, etc. Y luego el número que expresa el denominador. Puede ser medios, tercios, cuartos. Puedes ver la siguiente tabla de cómo se lee el número del denominador. Medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, noveno. Luego décimo. Cuando pasamos al 11, leemos onceavo. Luego, si pasamos al 12, doceavo. Y así sucesivamente. Decimos el número y le agregamos la palabra avo. Ejemplo simbólico y pictórico. En esta imagen tengo una unidad dividida en 2 partes, de las cuales solo se pintó una. Se lee un medio. En esta imagen, la unidad fue dividida en 6 partes, de las cuales solo se consideraron 5. Se lee 5/6. Y en esta última imagen, la unidad fue dividida en 12 partes iguales y se pintó solamente una. Se lee 1/12. Ahora, si lo vemos con un ejemplo simbólico y concreto, cortamos una pizza en trozos y tendrás fracciones. Veamos. Aquí tengo un medio de pizza. Acá tengo un cuarto de pizza. Tengo 3/8 de pizza. Fracciones equivalentes. Algunas fracciones parecen diferentes, pero en realidad son la misma. Por ejemplo, 4/8 es lo mismo que 2/4. Y esto sigue siendo lo mismo que una mitad. Estas fracciones se llaman fracciones equivalentes porque representan la misma parte del entero. Normalmente lo mejor es dar la respuesta usando la fracción más simple, un medio en este caso. Esto se llama simplificar una fracción. Pero, ¿qué es simplificar una fracción? Consiste en dividir su numerador y denominador por un mismo número, mayor que 1 y que sea divisor de ambos. O sea, si tengo, como muestra la imagen, una unidad dividida en 12 y solamente pintamos 6, esto se puede dividir tanto el número de arriba como el número de abajo por 2, quedando así una nueva imagen, 3/6. Ahora bien, si la imagen inicial la dividimos por 3, nos quedaría 2/4. Siempre tienes que dividir tanto el número de arriba como el número de abajo por el mismo número. 2/4, ¿se podrá seguir simplificando? La respuesta es sí. 2/4
lo podemos simplificar por 2. Esto nos resulta un medio. Y cuando no podemos seguir simplificando, esto se llama fracción irreductible. Ahora bien, podemos amplificar fracciones. Esto consiste en multiplicar su numerador y denominador por un mismo número distinto de 0. Veamos la siguiente imagen. 2 tercios, 4 sextos, 6 novenos y 8 doceavos. Si se dan cuenta, están pintadas hasta la misma parte, pero divididas en 3, en 6, en 9 y en 12 partes. 2 tercios es lo mismo que 4 sextos, y esto es lo mismo que 6 novenos, y esto es lo mismo que 8 doceavos. Lo que se hizo de la fracción inicial 2 tercios, se multiplicó tanto el número de arriba como el número de abajo por 2, y quedó en 4 sextos. La fracción inicial la multiplicamos por 3 y queda en 6 novenos. Y por último, 2 tercios lo multiplicamos por 4 y queda 8 doceavos. Fracciones en la recta numérica. Para ubicar fracciones en una recta numérica, puedes realizar lo siguiente. Entre números naturales y considerando el denominador, divides en partes iguales cada segmento de la recta que representa una unidad, según sea necesario. A partir del 0, cuentas el número de partes que corresponden al número y ubica la fracción. Lo vamos a ver con la siguiente imagen. Una unidad dividida en 2 partes iguales. La recta queda de la siguiente forma. Ahora, una unidad dividida en 4 partes iguales. La imagen quedaría de la siguiente manera. Ahora, una unidad dividida en 8 partes iguales. Si te das cuenta, la mitad es el mismo número. Estas son fracciones equivalentes. Comparar fracciones. Antes de comparar fracciones debemos considerar los siguientes signos, mayor y menor. Vamos a ver un ejemplo. 7 es mayor que 4 y 4 es menor que 10. Ahora, para comparar fracciones, hay dos alternativas, con igual denominador, o sea, si tiene el mismo número de abajo, lo único que hacemos es visualizar los números que aparecen arriba. En este caso tengo 6 octavos y 7 octavos. 6 es menor que 7, por lo tanto 6 octavos es menor que 7 octavos. Ahora bien, si tenemos distinto denominador, podemos igualar denominadores, ya sea amplificando o simplificando. En este ejemplo tenemos 3 cuartos y 7 octavos. Lo que me resulta más fácil es amplificar 3 cuartos por 2, quedándonos así en una nueva fracción, 6 octavos. Visualmente nos queda de la siguiente forma: 6 octavos y 7 octavos. Si se dan cuenta, la primera imagen quedó modificada, siendo una fracción equivalente a 3 cuartos. Podemos decir que 6 octavos es menor que 7 octavos. Por lo tanto, 3 cuartos es menor que 7 octavos. Nos vemos pronto y no te olvides suscribirte.